Ya, en esta segunda parte nosotros vamos a ver ya los intervalos de confianza. Lo único que necesitamos ahora es un puente intermedio, ¿no?, entre ya lo que hemos visto, las variables aleatorias y los modelos de probabilidad, y los intervalos de confianza. Es decir, para que nosotros podamos desarrollar y comprender los intervalos de confianza, necesitamos pasar por lo que llamamos aquí las distribuciones en el muestreo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que ahora que nosotros conocemos los estimadores, ¿cierto? Porque ya sabemos que la media muestral es x barra, la varianza muestral es s cuadrado, insesgada, ¿se acuerdan? La n-1, la cuasi varianza, y que la proporción estimada es P minúscula, que es como la hemos llamado, ¿no? Esos son los estimadores de los parámetros que nos interesa estudiar. Entonces, el tema es, para que nosotros podamos calcular probabilidades sobre estos estimadores, que equivale a calcular probabilidades sobre una variable aleatoria, a estas alturas ya debemos haber entendido que necesitamos un modelo, ¿no? El modelo es el que me permite calcular probabilidades sobre esa variable aleatoria, que en este caso podría ser el promedio, la varianza o la proporción muestral. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es simplemente la distribución que sigue cada uno de esos estimadores. ¿Para qué? Para que después, con el modelo que sigue el promedio, podamos conseguir el intervalo de confianza, con el modelo que sigue la varianza, podamos conseguir el intervalo de confianza para la varianza y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por eso se llaman distribuciones en el muestreo, porque son modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad que se obtienen para los estimadores, y los estimadores ya saben ustedes que provienen de la muestra, ¿no? Entonces, por eso se llama distribuciones en el muestreo. Ahora, el primer punto de partida y más importante de todos tiene que ver con de dónde partimos con todo esto, ¿no? Y el inicio de todo esto es que las variables aleatorias que nosotros vamos a trabajar son normales. Por eso el nombre se llama inferencia paramétrica, porque siempre vamos a suponer que dada la distribución normal de las variables, ¿cierto?, podemos hacer inferencias sobre los parámetros en base a los estimadores, ¿de acuerdo? Ahora, después ya veremos algunos casos de inferencia no paramétrica, donde ya no se cumple el supuesto de la normalidad de las variables aleatorias y por lo tanto tenemos que utilizar otras herramientas para poder estudiar esas distribuciones, ¿no?, de esas variables aleatorias que no van a ser precisamente los estimadores, ¿sí?, en el caso de la inferencia no paramétrica. Bueno, vamos entonces, aquí en el momento en que alguien tenga una duda, es importante que en ese momento la resuelva, ¿sí? Porque como empezamos a usar un lenguaje y empezamos a incorporar elementos que vienen de las probabilidades, de los modelos, de las variables aleatorias, entonces cualquier cosa que genere duda, conflicto, ruido, la comentamos en el momento para aclarar, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto, vamos a partir con la distribución de la media muestral. Entonces, es muy simple porque la media, x barra, si ustedes se acuerdan, x barra es la suma de las variables x dividido por n. Entonces, aquí lo primero que surge para poder pensar en el modelo que sigue el promedio es que nosotros tenemos una variable aleatoria con distintas observaciones, ¿cierto? Como la tenemos aquí.
Entonces, sucede que cada una de estas variables tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, si tiene distribución normal, ¿cierto? Cada una con distribución normal. Esto ya está puesto aquí arriba. Yo solo estoy haciendo el recorrido mental de análisis que ustedes tendrían que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las variables aleatorias me dicen que sigue una distribución normal. Por lo tanto, si yo pienso que la distribución normal la conozco entonces su media y su y su desviación típica, bueno, y por lo tanto su varianza también, ¿no? Entonces vamos a poner aquí su i para indicar que es para cualquiera de las variables aleatorias, ¿sí? Entonces, si yo pienso en que quiero sumar estas variables, ¿qué distribución tendrá la suma de estas variables? Si yo hiciera x1 más x2 más x3, etc. ¿La distribución cuál será? ¿Alguien podría decirme? Bueno, si cada una de las variables será normal, entonces la suma de estas variables también es normal. ¿Se acuerdan? La propiedad 5 de la distribución normal, la última que vimos la semana pasada, la que yo les comentaba que era muy importante que la tuvieran presente porque la íbamos a necesitar. Bueno, si la suma, si cada variable es normal, entonces la suma de ellas también tiene distribución normal. El tema era con qué media y con qué desviación, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a dejar un poco en signos de interrogación. Ahora, pero yo no quiero la distribución de la suma, yo quiero la distribución del promedio. Pero bueno, el promedio no es más que la suma dividido por n. Por lo tanto, es muy fácil pensar que esta suma dividida por n va a seguir siendo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la normal tiene esa propiedad reproductiva, soporta todos los procesos, ¿no? Mientras sea normal, soporta todos los procesos. Entonces, si nosotros todo esto lo dividimos por n, entonces la distribución va a seguir siendo normal. Ahora, ¿con qué media y con qué desviación? Simplemente aplicamos la propiedad de la propiedad 5, la propiedad reproductiva, ¿sí? En donde la media será la suma de sus medias, ¿cierto? Vamos a ponerlo. Será la suma de sus medias y por lo tanto será mu más mu más mu más mu, n veces mu dividido por n, pues me va a quedar mu. Y la desviación, se recuerdan que era la raíz de la suma de las varianzas, por lo tanto será sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado más sigma, etcétera, pues son todos iguales, entonces me quedará n veces sigma, y cuando yo introduzco el n, que es un n para poder dividirlo al ingresar a la raíz central cuadrado, entonces se nos queda sigma partido raíz de n. Entonces, en realidad, todo esto es ¿para qué? Para ejemplificar que lo único que estamos haciendo es aplicar la propiedad 5 de la distribución normal para encontrar la distribución del promedio. Entonces, así descubrimos que el promedio x barra
tiene una distribución normal, con esta media, con esta desviación. Y por lo tanto, conocida su media, conocida su desviación, ya saben, podemos aplicar el modelo y calcular probabilidades sobre ella. Otro elemento importante que sostiene la distribución de la media es que recuerden la propiedad 4 que era la tipificación. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con distribuciones normales, pero normales estándar. Es decir, todas las variables que usemos, en este caso x barra, va a tener que estar tipificada. Por lo tanto, para que la podamos usar, vamos a tener que restar la media y dividir por su desviación típica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de tipificar? Que ahora yo sé que esta variable aleatoria va a tener distribución normal 0,1. Por lo tanto, ya estandaricé y por lo tanto no hay ningún problema que se pueda generar producto de las unidades de medida de la variable, y si yo esa variable la quiero comparar con otra, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque van a estar sometidas a ese proceso de estandarización. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, recuerden que ahora si conozco el modelo puedo calcular probabilidades sobre él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el ejemplo. Entonces, en el ejemplo 19 dice lo siguiente: se estudian las ventas anuales de un producto, de las que se sabe son normales 6,3. ¿Sí? Es decir, al año se venden 6 unidades las que fueran, y en promedio, y con una desviación de 3 unidades las que fueran. Entonces se toman muestras simples de tamaño 100, calcular la probabilidad que las ventas medias, ahora ya no son solo las ventas anuales, porque esas ya tenemos su modelo, ahora quiero las ventas medias, y la probabilidad que las ventas medias muestrales sean superiores a 7. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero, definir la variable aleatoria original, ¿cierto? La variable original era las ventas anuales del producto y sabemos que sigue una distribución normal 6,3. Pero no me sirve esa variable porque yo no quiero calcular probabilidades sobre las ventas anuales, yo quiero calcular probabilidades sobre las ventas anuales promedio o las ventas medias. Entonces voy a tener que transformar esta variable x en x barra. ¿Cómo? Bueno, acabamos de verlo. Ustedes ya saben cómo. X barra de una variable x normal va a tener esta distribución. ¿Por qué? Porque ya la hemos generalizado. Por lo tanto, si la variable original era las ventas anuales, las ventas promedio, ¿cierto? Van a ser normales también, con la misma media, pero con una desviación típica sigma, como la original, dividida por la raíz de n. ¿Y la raíz de n qué era? N era el tamaño de la muestra que se ha obtenido. Por lo tanto, de esa manera ya tenemos la distribución de las ventas promedio, es decir, de x barra, y por lo tanto ahora ya podemos calcular probabilidades sobre x. Entonces nos piden calcular la probabilidad que las ventas medias sean mayores que 7. Por lo tanto, lo que hacemos es tipificar. Aquí ya, como solo me pide la probabilidad, eventualmente yo podría ir al PIQRS y calcular sin ningún problema poniendo el promedio y la desviación, ya lo sabemos, ¿no? Pero los procesos que vienen más adelante me van a obligar a estar trabajando permanentemente con valores tipificados, ¿de acuerdo? Por eso el proceso está hecho de esa manera. Entonces vamos a transformar x barra en z. ¿Cómo lo hacemos? Al 7 lo vamos a tipificar. ¿Cómo? Le restamos la media y dividimos por la desviación típica que ya habíamos definido aquí. En eso se transforma, ¿sí?
Ahora, si tipificamos, el valor de z sería 3,3333. Vamos rápidamente al PIQRS, buscamos la distribución normal estándar, así que trabajaremos con la normal 0,1 y buscaremos el área que queda a la derecha de 3,333. ¿Sí? Ahí la tenemos entonces. El área corresponde a 0,0004, es decir, la probabilidad que dado este modelo, es decir, si las ventas son o siguen un modelo en promedio 6 unidades monetarias, con una desviación de 3, es decir, 6 más menos 3, la probabilidad que las ventas medias superen las 7 unidades monetarias es, vamos, muy bajita, poco probable, ¿sí? Claro, porque lo más probable es que, si se fijan, ustedes pueden ir moviendo aquí la probabilidad que sea 2,5, por ejemplo. Se fijan que empieza a aumentar, es decir, en la medida que voy disminuyendo el valor de z, el área de probabilidad va a ir creciendo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hay una relación inversa. En la medida que el punto se va acercando a cero, se hace más pequeño, pero el área de probabilidad se va haciendo más grande. ¿Se fijan? Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, es poco probable que las ventas promedio sean mayores que 7. Eso lo que nos quiere decir es que lo más probable es que sean inferiores a 7, ¿no? ¿Por qué? Alguien podría decir, oye, pero es 6 más menos 3, o sea, estamos hablando entre 3 y 9, ¿por qué el 7? Es que son las ventas promedio. No son las ventas nada más, son las ventas promedio. Entonces, las ventas promedio, al ser una venta promedio, este promedio hay que dividirlo en el total de la muestra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la distribución termina teniendo una desviación que es mucho más pequeña que 3, que en definitiva sería la que hemos calculado antes, 3 dividido raíz de 100, ¿no? Que sería esta. Entonces, si ustedes calculan esa desviación, 3 dividido raíz de 100 nos da 0,3. Entonces, en realidad, en promedio las ventas variarán más o menos 0,3 nada más. ¿Se fijan? Es decir, entre 0,57 y 6,3. Por lo tanto, llegar a 7 es prácticamente imposible. Por eso los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, no hay que perder de vista que lo que estamos haciendo es trabajar con la variable aleatoria X. ¿De acuerdo? Y teniendo, ya saben, el modelo, yo puedo calcular probabilidades asociadas a X. Bien, todo esto era posible, ¿por qué? Porque hemos estado trabajando con distribución normal, suponiendo que sigma es conocido. Porque claro, yo para poder tipificar necesito, eh, necesito tener sigma conocido. Pero claro, sigma conocido significa que tengo que conocer el parámetro. Y eso ya sabemos que es muy complejo, no siempre podemos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un escenario en el que podemos trabajar el promedio con la desviación con sigma desconocido. Entonces, ese escenario involucra una distribución distinta a la distribución normal. ¿Sí? Esa distribución, y voy a volver un poco atrás, esa distribución es la distribución T de Student,
que se supone que ustedes han debido mirarla dentro de los modelos continuos que teníamos disponibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos el modelo normal, ahora la T, el H cuadrado y la F podían o debían mirarla, ¿no? Porque en realidad era simplemente jugar con el PIQRS. Entonces, la T de Student es una distribución que, como ya habrán visto, eh, está basada en una variable aleatoria normal otra vez, ¿no? Recuerden que la base de las metodologías inferenciales paramétricas es la distribución normal. Suponemos que las variables, todas las variables involucradas en los procesos inferenciales paramétricos son todas normales. Entonces alguien me va a decir, oye, pero si no son normales, pues no se pueden utilizar. Y entonces, ¿qué hacemos? Utilizar inferencia no paramétrica. Por eso tenemos que ver ambas, porque lo habitual es que las variables no necesariamente son normales, ¿no? Bueno, entonces la T de Student es una distribución basada en variables normales tipificadas, ¿cierto? Y que sigue la T de Student cuando esta variable, ¿cierto? Está dividida por, fíjense aquí, la variable i, ¿cierto? Está dividida por la raíz en el fondo de una varianza. ¿Se fijan? Suponiendo que la variable original que se está trabajando está tipificada. ¿Por qué? Porque tiene media 0 y varianza 1. Entonces, cada vez que nosotros queramos trabajar con una variable con distribución normal y su desviación típica o varianza poblacional sean desconocidas, la variable involucrada va a tener distribución T de Student, siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con variables normales teniendo sigmas desconocidos, ¿sí? Sigmas, desviaciones o varianzas poblacionales desconocidas, que suele ser el caso más habitual. Entonces, después nos vamos a empezar a dar cuenta que la mayoría de los software trabajan con la T de Student, y entonces uno va a decir, oye, pero ¿y entonces para qué vimos la distribución normal? Bueno, porque la distribución normal es la base de todas las distribuciones que vamos a ver ahora, las tres que vemos, ¿no? Adicionales, la T, la H cuadrado y la F. ¿Por qué? Porque trabajan con variables normales tipificadas, y por lo tanto obedecen a un supuesto de normalidad, y eso es lo que hace que sean las metodologías inferenciales paramétricas, ¿no? Porque están basadas en el supuesto de normalidad de las variables involucradas. Bueno, la T de Student es una distribución que tiene las mismas particularidades que la distribución normal, con la única diferencia que no depende de mu ni de sigma, sino que depende del parámetro que llamamos grados de libertad. Y los grados de libertad no son más que el tamaño de la muestra menos 1, es decir, siempre será n menos 1, ¿de acuerdo? Para una variable en particular. Entonces, vamos a mirar la T de Student. Aquí está la T. Como ven, depende solo de los grados de libertad. Yo voy a usar algunos de los ejemplos que puse aquí para que ustedes pudieran jugar. En el primero, fíjense, n era 8, es decir, la muestra es 8, por lo tanto, los grados de libertad serán 7. Damos a Enter, se genera el modelo y aquí lo tenemos. Entonces alguien me va a decir, oye, pero esto es igual que el modelo normal. Sí, pero no depende ni de mu ni de sigma. Entonces la particularidad que tiene la T de Student es que tiene las mismas propiedades que la normal, tiene las mismas características que la normal, pero la ventaja que no depende de los parámetros, y por lo tanto puedo trabajar con ella en base a muestras.
¿sí? Que es lo que ocurrirá habitualmente en nuestra vida estadística. Los datos poblacionales raramente los tenemos, ¿no? Entonces, si tiene 8 grados de libertad, me piden el área que queda a la derecha de 1,9. Por lo tanto, en blanco, y como se pueden dar cuenta, el centro es 0 porque trabaja con variables tipificadas, ¿se acuerdan? Por eso es normal 0,1. Entonces, el área que queda a la derecha de 1,9, recuerden que es punto, ahí está. Entonces, el área corresponde a un 4,96%. O sea, la probabilidad que la T sea superior a 1,9 es de un 4,96%. ¿Se fijan? Sí, un segundito. Perfecto. Muy bien, Diego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver el segundo. Dice, si n es 6, entonces los grados de libertad, que eran n-1, serán 5. Bien, vamos a generar el nuevo modelo con grados de libertad 5. Fíjense lo que va pasando. ¿Se acuerdan cómo era el con grados de libertad 8? Era apuntada, pero no tanto. Bueno, cuando lleguemos al tercer ejemplo nos vamos a dar cuenta de lo que ocurre. Y me piden con 6 grados de libertad, perdón, con 5 grados de libertad, el área que queda a la derecha de 0,6. Por lo tanto, el área que queda a la derecha de 0,6 es 0,2873. ¿Se fijan? 0, ya me olvidé, 2873. ¿De acuerdo? Entonces esto era solo para jugar con el programa y que vieran cómo se calculan las áreas de probabilidad, ¿no? Un segundo. Sí, a la derecha, sí, claro, gracias, Diego. A la derecha sería, ahí hay que tener mucho cuidado, el área que queremos, ¿no? Entonces, en este caso me pedía a la izquierda, por lo tanto, quiere la probabilidad que te sea inferior a 0,6, por lo tanto, estaría dada por el área en rojo, que sería el complemento de lo que yo he puesto, ¿no? 0,7127. Bien, y vamos a ver que esta es a lo mejor la más, de las tres alternativas de áreas de probabilidad a utilizar, esta última es la que más vamos a utilizar, ya lo verán en los intervalos de confianza, y para los contrastes ya usamos las tres. Y el tercer caso, volvemos a reespecificar el modelo, me dice que n es 31, por lo tanto los grados de libertad serán 30, y fíjense lo que pasa con el modelo. O sea, en la medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, se fijan, la curva T se va haciendo cada vez de una kurtosis más baja. Cuando los grados de libertad son cada vez más pequeños, se va haciendo de una kurtosis mucho más alta. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja? Necesitamos siempre el máximo de tamaños, el máximo de muestra, ¿cierto? Para poder acercarnos a esa distribución normal. Bueno, ya verán que se juntan muy bien, cerca de 100. Incluso antes se empieza a hacer convergencia ya con 30, ¿sí? Con n igual 30, como pueden ver aquí, ya comienza a hacer convergencia. Solo para que vean el efecto inmediato, voy a poner 60 grados de libertad. Solo para... ¿Se fijan cómo empieza a disminuir la kurtosis de la curva? Pongamos 120 para que se note.
Se fijan que se va haciendo muy lentamente, pero cada vez más parecida a la normal. ¿De acuerdo? Ya. Volvamos a nuestros 30 grados de libertad para que podamos calcular el área que queda entre 0,7 y 2, que es lo que nos piden, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que usar los dos extremos. Por un lado me pide 0,7 y por el otro, a veces cuesta sacarlo de atrás, ahí está. Y en azul vamos a pedirle 2. ¿Se fijan? Entonces, tengo el área que queda a la izquierda de 0,7, el área que queda a la derecha de 2, pero ninguna de esas es la que quiero. Yo quiero el área que queda entre 0,7 y 2, que sería 0,2173. ¿Sí? Bien, ahora que ya conocemos la T de Student, ¿cierto? Supone que tenían que conocerla. Cuando llegamos aquí a ver la distribución de la media, si partimos de la misma base anterior, tenemos las variables aleatorias normales, pero ahora con sigma desconocido. Entonces, cuando queremos hacer este proceso, ¿sí? En base a por el caso del ejemplo, si queremos las ventas promedio, no podría calcular aquí la venta promedio, la distribución, el modelo no lo podría determinar. ¿Por qué? Porque sigma es desconocido. ¿Se fijan? Entonces, al ser sigma desconocido, no me permite calcular nada, que es un poco el camino que hicimos aquí. Entonces, ¿cuál es la solución? Si no puedo trabajar con la distribución normal, entonces me recuerdo que tengo la posibilidad de trabajar con, aquí estamos, ¿no? Originalmente cada variable es normal mu sigma, pero claro, aquí sigma es desconocido. Entonces yo tendría el promedio, porque ya sé que el promedio sigue siendo mu, ¿cierto? Pero no tengo sigma. Entonces aquí sería imposible poder calcular sigma. Entonces por esa razón trabajamos con la T de Student. ¿Por qué? Porque tiene las mismas particularidades de la normal, pero con la ventaja que no necesito tener sigma, ni mu tampoco, porque no depende de ellos, depende de n-1, que son sus grados de libertad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, esta es la parte que importa, para que no se enreden. Lo que importa es que la T de Student termina siendo o termina permitiendo que yo haga un proceso de tipificación, igual que el que hacíamos con la normal, pero en vez de tener una desviación poblacional sigma, ahora puedo trabajar con la desviación muestral. Entonces eso es una tremenda garantía, porque yo sé que habitualmente no voy a tener sigma, sino que lo que voy a tener es S, que sería la desviación típica muestral. ¿De acuerdo? Ya, veamos un ejemplo rápidamente. Dice, vamos a seguir trabajando con el ejemplo anterior para que vean la diferencia. El ejemplo anterior decía las ventas anuales del producto, ¿cierto? Teníamos media distribución normal 6,3 y me piden la probabilidad que las ventas medias muestrales superen las 7 unidades monetarias y la muestra obtenida fue de tamaño 100. Entonces vamos a hacer el mismo camino anterior. Las ventas, la variable aleatoria original son las ventas anuales, ¿cierto? Con un modelo normal mu sigma, dado que no las conozco. Ese es el planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Suponiendo que sigma es desconocido. Y nos da el estimador de la varianza. Entonces,
no tenemos este, pero tenemos el estimador de la varianza. Entonces, como me preguntan por las ventas promedio, entonces tendremos que buscar un modelo que permita describir el comportamiento de la venta promedio. Entonces, si la venta promedio anual sigue un modelo normal, no puedo porque no tengo sigma. Entonces, ¿qué otro modelo se adecua? Pues claramente es el modelo T. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. No, porque si ustedes iban a ver el modelo T permite hacer, como decía yo en la explicación, esa nueva variable se puede transformar en T haciendo un proceso de tipificación como el que hacíamos antes. Solo que ahora puedo trabajar con el valor muestra. Entonces, claramente tiene que venirse a la cabeza la distribución T. ¿Por qué? Porque me permite hacer el mismo proceso de tipificación sin la desviación poblacional. Entonces, bueno, seguirá las ventas promedio, un modelo T, con n-1 grado de libertad, que como n era 100, entonces los grados de libertad serán 99. ¿Qué necesitamos entonces? Hacer el proceso de tipificación con la desviación muestral. Entonces sabemos que la varianza muestral era 8,47, por tanto si ustedes hacen la raíz les va a dar 2,91. Por lo tanto ya podemos hacer el proceso de tipificación. La probabilidad que la media sea superior a 7, el modelo queda T99, es decir, transformamos X barra en T99 en vez de transformarlo en Z, ¿se fijan? ¿Cómo lo hacemos? Tipificamos, o como se dice, estudentizamos, porque se hace un proceso de tipificación para la T de student. Entonces, al valor de X barra, que era 7, le restamos la media original, que era 6, y dividimos por la desviación típica muestral, ¿cierto? Que era S dividido raíz de n. Por lo tanto, el valor de T que nos queda con 99 grados de libertad es 3,436. Vamos a buscar el área ahora en la T. Entonces dice que la T tiene 99 grados de libertad. Generamos el modelo y queremos el área que queda por sobre 100. Es decir, esta ya es la distribución que sigue el promedio de las ventas que estamos analizando. 3,436. Y ahí está el área de probabilidad, que si se recuerdan es igual a la que habíamos calculado con la normal. Entonces aquí ya tenemos la primera moraleja, es decir, la distribución T tiene tal poder de poder representar a la distribución normal que permite obtener valores prácticamente iguales a los conseguidos con la normal, pero basándonos en una muestra. Entonces, el poder que tiene la T-Student es tremendo. Por eso va a ser muy frecuente que ustedes se empiecen a encontrar cuando ya tengan que empezar a trabajar con artículos, con trabajos, con tesis, se van a empezar a encontrar que las metodologías todas empiezan a tener distribución T-Student. Entonces tú dirás, esto es claro, porque la T-Student es capaz de hacer lo mismo que la normal, pero con una muestra. No necesito tener a la población y eso es una tremenda garantía cuando uno hace inferencias, ¿no? Permite que yo trabaje con una muestra pequeñita de esa población representativa y a partir de esa muestra pequeñita yo voy a poder hacer generalizaciones. ¿Sí? Bien. La otra distribución que necesitamos para analizar la distribución de la varianza es la chi cuadrado. ¿Sí? La chi cuadrado es una distribución que, como ya habrán visto ustedes, ay,
que estaba antes de la T. La chi cuadrado es una distribución que está basada también en variables aleatorias normales. Ya les comenté que todos los modelos que íbamos a ver son modelos derivados de o que trabajan con variables aleatorias normales. Por eso se llaman metodologías paramétricas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Las variables, ¿cierto? De x1 a xn, tenemos una cierta cantidad de variables aleatorias normales, pero no son normales cualquiera, son normales estándar. ¿Se acuerdan que yo les decía que era muy importante que nos trajéramos el concepto de la normal estándar del proceso de tipificación, porque lo íbamos a utilizar ahora? Eso es lo que ocurre. Entonces, las variables aleatorias que vamos a trabajar son todas independientes y normales estandarizadas, es decir, tienen media 0 y varianza 1. Entonces, la distribución chi cuadrado se presenta cuando yo quiero estudiar las variables, cada una de estas variables al cuadrado. Entonces, uno piensa, ¿qué parámetro es el que nosotros estamos estudiando? La varianza. No puedo tener sigma cuadrado. Vale, pero puedo tener S. ¿Qué distribución tiene ese cuadrado? Ese cuadrado, no sé qué distribución tiene. Entonces empezamos a indagar. Resulta que ese cuadrado se obtiene a partir de las variables aleatorias al cuadrado. ¿Se acuerdan? La suma de x cuadrado, dividido n y luego restamos toda la media al cuadrado. Bueno, la media ya la tenemos resuelta porque tenemos la distribución del promedio, pero no teníamos la distribución de la variable al cuadrado. Entonces, ahora que descubrimos que la chi cuadrado es capaz de modelar la suma de variables aleatorias normales estándar al cuadrado, entonces, bravo, puedo usar la chi cuadrado para estudiar cualquier aspecto de una variable aleatoria asociada a la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que estudiemos una varianza, la variable aleatoria tendrá una distribución chi cuadrado. ¿Por qué? Porque va a estar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que construyamos un intervalo de confianza, un contraste para la varianza, para una varianza, la distribución involucrada va a ser una chi cuadrado. Entonces, veamos cómo es la chi cuadrado. Ustedes ya la han debido estar ejercitando y mirando. Ahí está, chi cuadrado. Y nuevamente, al igual que la t, depende solo de los grados de libertad. Entonces, en este caso, los grados de libertad son 15 y ahí se genera la chi cuadrado. Entonces, la chi cuadrado tiene una particularidad, no es simétrica. Y además tiene otra particularidad, como es una distribución de variables aleatorias al cuadrado, se mueven en un rango siempre positivo, es decir, nunca vamos a encontrar variables chi cuadrado con valores negativos. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con la T y con la normal, porque cuando estamos trabajando en el caso estándar, ¿no? En la media 0, por lo tanto, todos los valores que quedan a la derecha son positivos, pero los que quedan a la izquierda son negativos, ¿no? Entonces, con la chi cuadrado no ocurre eso, y esa es una enorme diferencia. Entonces, como pueden ver, la distribución es asimétrica positiva, siempre la cola derecha tiende a ser más pesada, ¿cierto? Se demora mucho más en disminuir, entonces genera esa asimetría positiva. Ahora, también podrán ir viendo en la medida que vamos pasando por los ejemplos el efecto que tiene el tamaño de la muestra. En este caso, con los 14, claro, puse 15, deberían ser 14 grados de libertad, recuerden que es n-1. Aquí lo tenemos y queremos el área que queda a la derecha, como nos piden aquí, a la derecha de 21.
Ahí está, 0,1016. Es decir, la probabilidad que el valor chi cuadrado supere los 21 es de un 10,16%. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar de estos modelos básicamente son los puntos que delimitan las áreas de probabilidad. Por eso solo interesa que ustedes puedan identificar los modelos, los parámetros que lo definen, ¿cierto? Y después ya que puedan, a través de las distintas aplicaciones, puedan jugar y puedan encontrar las áreas de probabilidad y cuál es el proceso, ¿no? Para conseguir el área yo necesito el punto, pero si necesitara el punto me bastaría con dar el área. Es decir, si yo digo, bueno, si el área que yo quiero delimitar corresponde al 15%, ¿cuál es el valor el valor chi cuadrado que le corresponde? Pues 19,41. Se fijan que yo puedo, con estas aplicaciones, dada el área, pedir el punto y, dado el punto, pedir el área. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con la segunda opción que pone N31, por lo tanto los grados de libertad serán 30. Y ahora verán lo que pasa en la medida que nos vamos aumentando los grados de libertad. ¿Qué ha pasado? Se tiende a comportar muy parecido a la normal. Claro, si las variables originales tienen distribución normal. Entonces, lo que ocurre es que la chi cuadrado, en la medida que el n va siendo cada vez más grande, se termina comportando como una distribución normal. Por eso el supuesto de la normalidad de las variables es tan importante que se cumpla, porque estamos, si no, trabajando sobre una base que no sería la correcta si es que las variables no fueran normales, ¿no? Entonces no van a seguir ese comportamiento. No podemos hacer esa inferencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces de esta nos piden el área que queda a la izquierda de 40. Entonces, como nos piden el área, vamos al punto, damos el punto y en rojo tenemos el área que queda a la izquierda. 0,8951. Bien, vamos a la tercera opción, que como les decía es la que más vamos a utilizar en los intervalos de confianza. En este caso el modelo reespecificado dice que tiene 24 grados de libertad. Ahí está. Otra vez se fijan que se empieza a poner la cola derecha mucho más pesada y por lo tanto empieza a generar esa asimetría en la medida que voy disminuyendo el tamaño de la muestra. Bueno, y nos pide el área que queda entre 25 y 38. Por lo tanto, fijemos 25 y sacamos el azul y ponemos 38. Y ahí tenemos el área entre 25, para la variable chi cuadrado, entre 25 y 38, que sería 0,3711. O bien podría tener la probabilidad que la variable chi cuadrado esté por debajo de 25, que es el área roja, y por encima de 38, que es el área azul. Entonces, la que queremos nosotros, 0,3711. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la distribución de la varianza muestral. Entonces, en este caso, como ya sabemos, la varianza sigue una distribución chi cuadrado, pero claro, a la varianza hay que hacerle algunos arreglos. ¿Qué arreglos? Hay que hacerle una especie de tipificación, pero claro, no es precisamente una tipificación, sino que obedece a una... porque la tipificación es con la normal, pero obedece a una transformación de la variable s cuadrado en chi cuadrado, que es un poco el equivalente a lo que hacemos con la t, estudiantizamos, ¿se acuerdan? Y con la normal, pues estandarizamos.
Entonces aquí ocurre más o menos lo mismo. Transformamos la variable s cuadrado en un h cuadrado haciendo este proceso, multiplicando por n y dividiendo por sigma cuadrado. Entonces, veamos el ejemplo, dice de una variable aleatoria normal. Recuerden que solo trabajamos con variables estándar. Se extrae una muestra aleatoria de tamaño 50, ahí tenemos el n, y me piden la probabilidad que ese cuadrado sea mayor a 25. Entonces aquí uno lo primero que tiene que pensar es, la variable aleatoria aquí es ese cuadrado, y yo sé que si es ese cuadrado, la distribución involucrada es un h cuadrado. Por lo tanto, vamos a transformar ese cuadrado en chi cuadrado con sus respectivos grados de libertad, que eran n-1, que serían 41. Y para generar la chi cuadrado, es decir, pasar de ese cuadrado a chi cuadrado, lo que tenemos que hacer con este 0,25 es hacerle la transformación. Vamos a multiplicar por n, que ya me dijeron que era 50, y dividir por sigma cuadrado, que ya me habían dado aquí el valor de sigma, 0,4 al cuadrado. Eso nos da un valor chi cuadrado de 78.125 que vamos a ir a mirar enseguida. Entonces, chi cuadrado con 49 grados de libertad y queremos el área que queda a la derecha de 78.125. Y ahí tenemos el área. ¿Se fijan? Entonces la probabilidad que la variable chi cuadrado supere los 78,125 es de 0,5%. Es decir, es poco probable, sea cual sea la variable. Imagínense que estamos hablando de la varianza de las ventas, ¿no?, que veíamos antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, conocida la distribución de la varianza de ese cuadrado, ahora podemos hacer cualquier inferencia sobre él. ¿De acuerdo? Y la última distribución que han debido ver hacía referencia a la F de Fisher. Y la F es una distribución que la vamos a necesitar cuando queramos trabajar con dos varianzas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que vamos a querer hacer inferencias, ¿no?, sobre las medias, sobre las varianzas, sobre las proporciones, pero resulta que no siempre voy a querer estudiar una muestra. Es decir, yo generalmente, ¿qué voy a querer hacer? Comparar cosas, ¿no? Entonces voy a querer comparar lo que pasa con la empresa 1 y con la empresa 2. En promedio, las ventas de la empresa 1 es significativamente más grande que la segunda. Las utilidades obtenidas por el instrumento financiero 1 son muchísimo más altas, significativamente más altas que la del instrumento número 2, por ejemplo. Evidencia estadística, científica, no solamente logímetro. Entonces, cada vez que nosotros queramos comparar, voy a necesitar obligatoriamente una distribución que me permita estudiar eso, la diferencia, ¿no? Entonces, allí aparecerá el h cuadrado. La pregunta del millón, bueno, ¿y por qué tenemos que estudiar la diferencia? Fíjense, si yo tengo dos variables y las quiero comparar, por ejemplo, no sé, pensemos en las notas, ¿no? Algo que nos atañe mucho, de los dos cursos, de las dos secciones, y queremos comparar. Si yo hiciera la suma de ambos, ¿cierto?, el resultado no muestra, yo no podría sacar conclusiones si sumara las notas promedio de ambos, no podría saber nada de ese resultado. ¿Por qué? Porque sería un número, por ejemplo, 80. El número 80 esconde todo lo que le pasó al curso 1 y al curso 2. No tengo cómo saberlo, ¿cierto? Le vamos a poner aquí que esconde la información individual. En cambio, si yo en vez de trabajar con la suma
trabajo con la resta, fíjense lo que va a pasar. Y el resultado termina siendo 80, ¿cuál sería la conclusión? Aquí ya necesito una respuesta. ¿Cuál es la gran conclusión? Si la diferencia entre la media del curso de la sección 1 y la media de la sección 2, bueno, no puede ser 80, supongamos que es un 6. ¿Cuál sería la gran conclusión? Bien, si yo te hago restar, a ver, la suma la entendimos, ¿no? Si yo sumo dos valores, ¿cierto? La suma, vamos a poner el mismo para que nadie se confunda. 6. No tendría manera de saber cómo se comportó el curso 1 y el curso 2. En cambio, cuando trabajo con la resta, si yo hago la nota del curso de la sección 1 menos la nota de la sección 2 y el resultado es 6, ¿cuál sería la conclusión que puedes sacar? ¿Podrías decirme qué curso tiene mejor nota? ¿Por qué no? Si resulta que tú dices que x1 menos x2 es 6, significa que es positivo. Por lo tanto, si tú hiciste la resta entre dos valores y resultó ser positivo, necesariamente x1 va a tener que ser más grande. Necesariamente. ¿Cierto? Va a tener que ser mayor de x2. En cambio, fíjate, si hacemos lo mismo, pero ahora la diferencia es menos 4. Si a ti te dio ahora el resultado de la diferencia un valor negativo, ¿podrías decirme qué curso tiene mejores notas? El curso 2. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el curso 2 tiene mejores notas? Porque, claro, porque es negativo. Exactamente. Entonces, como la diferencia quedó negativa, necesariamente x2 tiene que ser más grande que x1. ¿Se fijan? Entonces, a la pregunta de por qué tenemos que trabajar con la diferencia, por esto. Porque el trabajar con la diferencia me va a permitir sacar conclusiones respecto de, cuando haga comparaciones, respecto de quién es mayor, quién es menor. Y eso es una tremenda ventaja en estadística. Entonces, cuando empezamos a trabajar con dos muestras, empezamos a trabajar con la distribución de la diferencia de medias. Para sigmas conocidos será normal, para sigma desconocidos será t de student, ¿cierto? Aquí está. Y cuando queramos trabajar con dos varianzas va a aparecer la f. ¿Por qué? Porque la f es una distribución que sigue el cociente de dos varianzas. Entonces, cuando queramos comparar las variabilidades de dos grupos, necesariamente vamos a tener que hacer el cociente. ¿Por qué el cociente y no la resta? Porque si yo hago restas de chi cuadrado, el resultante no es chi cuadrado. Es decir, la chi cuadrado no tiene la propiedad reproductiva que tiene la normal y la t. Entonces, estamos obligados a, cuando trabajemos con varianzas, a trabajar con el cociente. ¿Por qué? Porque el cociente tiene una distribución conocida que es la f de Fitch. Y esa distribución f, que la habrán ejercitado ustedes, aquí ya dijimos el cociente de dos variables chi cuadrado. Entonces, cada vez que queramos estudiar dos varianzas, la chi cuadrado es la que haré. Entonces, veamos aquí, dice la probabilidad que la f sea superior a 6, me da, recuerden que es una comparativa de dos muestras, por lo tanto,
tenemos 2 grados de libertad. Es muy simple, cuando me imagino lo hayan mirado en el programa, se habrán dado cuenta que les pide 2 valores, son los grados de libertad de las 2 muestras. Entonces la primera muestra de tamaño 9 tendrá grados de libertad 8 y la segunda muestra, que es de tamaño 4, tendrá grados de libertad 3. Y si ese modelo queremos el área que queda a la derecha de 6, tendremos entonces el resultado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La F tiene una distribución asimétrica positiva muy acentuada y es muy sensible a los tamaños de muestra. Fíjense lo que ocurre cuando yo empiezo a aumentar los tamaños de muestra. Supongamos 15 grados de libertad en la primera muestra y 10 en la segunda. Es solo un ejemplo. Es para que vean el efecto de lo que empieza a pasar en la medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra. ¿Se fijan? Voy aumentando el tamaño de muestra y va a ser cada vez más. Voy a agregar ahora un valor grande, 35 y qué sé yo, 32, por ejemplo. Fíjense cómo va cambiando. Entonces, la F es una distribución asimétrica positiva igual que el H cuadrado, porque claro, es el cociente de ambas, pero en espacios mucho más pequeños. Y al igual que el H cuadrado, en la medida que los tamaños de muestra empiezan a aumentar muchísimo, entonces convergen igual a una distribución normal. ¿Se fijan? Bien. Y antes, nos quedan 20 minutillos. Entonces, ahora que ya hemos repasado las distribuciones en el muestreo, entonces vamos a ir a formar nuestro primer intervalo de confianza. Otra cosa importante que habría que precisar es que bueno, lo vamos a hacer con el ejemplo después. Ya. Tenemos entonces las distribuciones que sigue cada uno de los estimadores, ¿cierto? La media sigue una distribución normal si sigma es conocido, sigue una distribución t si sigma es desconocido, una varianza sigue distribución chi cuadrado. Si quiero estudiar 2 medias, voy a tener que trabajar con la normal si conozco los 2 sigmas y con la t si no los conozco. Y si quiero estudiar 2 varianzas, voy a trabajar con la f de Fischer. Bueno, ¿y qué pasa con la proporción? Bueno, la proporción tiene una particularidad. ¿Se recuerdan que, a ver, partamos desde antes? ¿Qué era una proporción? Una proporción era aquí. Una proporción, si se recuerdan, era una probabilidad. Éxitos dividido por el total de casos. Nosotros ya lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces, ¿qué distribución tiene una proporción? Resulta que originalmente la variable x, como es el número de éxitos, tiene una distribución binomial. ¿Y qué pasa cuando una distribución binomial empieza a aumentar sus tamaños de muestra? Es lo que hacíamos el día pasado, ¿no? Cuando estudiamos la binomial. Si n fuera 20 y p fuera 0,3, por ejemplo. ¿Se acuerdan el modelo cómo era? Tenía la cola derecha pesada, ¿cierto? Es un poco más asimétrica positiva. A lo mejor se distingue más con un n más pequeño. ¿Se fijan? Que se empieza a ser más asimétrico positivo en la medida que el n es más pequeño, pero en la medida que el n es más grande, lo que va pasando es que converge a una distribución normal. Entonces,
ya vámonos a un extremo, la distribución a partir de 30 ya converge a una distribución normal. Entonces, cada vez que queramos estudiar una proporción, la distribución involucrada, dado que las muestras que trabajamos son muestras, todas muestras representativas que como mínimo deberían ser 100, 120, siempre la distribución de la proporción va a ser normal. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos una distribución adicional para estudiar las proporciones. Equivale a que estemos estudiando una media, ¿vale? Bien, vamos con los intervalos de confianza. Yo voy a preferir explicarlo con un ejemplo. Aquí está todo el desarrollo explicado, el desarrollo teórico, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero explicarlo siempre con un ejemplo. Entonces, la metodología que nosotros vamos a trabajar se llama la metodología del pivote. ¿Por qué? Porque no sé si el concepto de pivote se entiende. El concepto de pivote habla que cuando yo tengo una cantidad pivotal, esa cantidad pivotal pivota en torno a un valor central. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a analizar la desviación típica, el promedio es sobre el promedio, la desviación es un valor pivotal porque pivota en torno al promedio, ¿no? Cuando decimos más menos 3 sobre el promedio, lo que estamos haciendo es pivotar en torno al promedio. Entonces, bueno, ese concepto de pivote lo aplicamos aquí también. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar, basándonos en una variable aleatoria, de cualquiera de los estimadores que estamos estudiando para poder hacer inferencias de los parámetros, vamos a ir con cada uno de ellos, tenemos el estimador y vamos a buscar una cantidad pivotal que me permita moverme en torno a ese estimador. Entonces, por eso los intervalos de confianza siempre se dice que son más menos una cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cantidad que pivota en torno a ese estimador, ¿vale? Entonces, el otro concepto que también hay que incorporar es que esta metodología del pivote es la metodología, es la más utilizada, es la desarrollada hace muchos años, pero todavía sobrevive porque la base, el sustento que tiene es muy fuerte. Este es el mejor estimador, el mejor intervalo de confianza que podemos conseguir. ¿Por qué? Porque trabaja bajo el hecho que minimiza los errores por el procedimiento que ocupa. Por eso me interesa siempre el primero al menos mostrarles cómo es. Entonces, todo esto parte teniendo claro el estimador que vamos a estudiar y su distribución. Entonces voy a partir con la media, con sigma conocido, que tenía una distribución normal involucrada. ¿De acuerdo? Aquí está la distribución de la media. Recuerden, normal estándar. Entonces necesito el estimador X barra, el parámetro mu, identificados, y luego la distribución de X barra. Entonces todo esto parte así. Teniendo claro que la probabilidad, ¿cierto?, de que el estimador, en este caso tipificado, ¿cierto?, porque tiene una distribución normal estándar, ese estimador, la probabilidad que tiene está dada por dos valores, ¿cierto? Si nosotros pensamos en que la distribución es normal estándar, vámonos por favor a la normal. Y es estándar. Entonces, aquí tenemos la distribución. Entonces, yo lo primero que voy a definir es lo que llamamos el nivel de confianza. El nivel de confianza, que le vamos a llamar 1 menos alfa, supongamos que es del 95%. Si 1 menos alfa es 0,95, entonces significa que yo puedo encontrar dos valores que dejen el 95% en el centro, ¿sí o no? Recuerden que yo aquí con el programa puedo jugar de varias maneras. Entonces, yo lo que quiero es tener los puntos que delimitan ese 95%.
Entonces, esos puntos están dados por estos zetas, negativo y positivo, porque recuerden que el centro es 0 porque la variable es normal estándar. Entonces, eso me lleva a necesitar, porque fíjense que yo no puedo intervenir este recuadro, no lo puedo intervenir. Puedo intervenir las áreas en rojo y azul y los puntos, pero no puedo intervenir el resultado que queda en el centro. Por lo tanto, voy a necesitar o bien los puntos, pero eso es lo que estoy buscando. Luego lo único que me queda por conocido, digamos, es las áreas. ¿Cómo las voy a descubrir? Bueno, me han dicho que en total el área central es del 95%, por lo tanto, fuera de ella queda el 5%, ¿cierto? Y ese 5% más encima, como esta distribución es simétrica, la voy a tener que dividir en dos, por lo tanto, cada área de estas va a corresponder a un 0,025. ¿Sí? Y esas áreas de 0,025 que sumadas hacen el 5% generan el 95% de confianza con el que vamos a construir el intervalo. Entonces, necesitaba los puntos, bueno, ya los tengo, menos 1,96 más 1,96. ¿De acuerdo? Y a partir de allí entonces podemos empezar a delimitar el intervalo. Entonces dijimos la variable aleatoria ya tipificada, ¿cierto? Aquí está generalizado. Es decir, este menos z de alfa medios para el ejemplo que acabamos de dar correspondía a menos 1,96. ¿Sí? Aquí está, como digo, generalizado. Entonces, lo que hace el procedimiento pivotal es despejar mu. ¿Por qué? Porque es el parámetro que queremos estimar. Recuerden que yo no lo conozco y lo que voy a hacer es utilizar x barra para poder acercarme todo lo posible. Entonces uno despeja aquí. Divide primero por, multiplica primero por esto. Por lo tanto, lo que va a quedar aquí son estos dividido por este denominador. Luego restamos x barra y luego multiplicamos por menos 1. Entonces, cuando hacemos todo ese proceso, finalmente lo que queda es que el intervalo va a ser este, ¿sí? Que sería lo mismo que si nosotros pusiéramos x barra, es como si pusiéramos aquí es como si nosotros pusiéramos aquí las, los símbolos, menor o igual, ¿cierto? Okay. Vamos a poner los exactos para que nadie se complique. Tenemos y entre medio tendríamos amor. Entonces, en realidad, cuando hemos despejado, lo que dejamos en el centro es mu y todo lo demás lo fuimos despejando. Entonces, producto de ese despeje es que el límite inferior nos queda de esta manera y el límite superior nos queda de esta manera. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo decía, para despejar primero multiplicamos este, es decir, lo pasamos multiplicando para acá. Por lo tanto, me queda menos z de alfa medios por sigma partido raíz de n, que es lo que tenemos aquí. Y lo mismo a la derecha, pero queda con signo positivo. Después restamos x barra, ¿se fijan? Entonces, lo único que se ha hecho es despejar todo esto. ¿Para qué? Para que en el centro quede mu. Y ahora ya entonces podemos decir la probabilidad que el verdadero valor de mu, es decir, el parámetro, esté entre estos dos valores, equivale a 1 menos alfa por c. Ahora, en el caso del 95% de confianza, ya saben que estos valores de z serán menos 1,96, el signo ya está aquí, así que trabajamos con el valor nada más, 1,96. ¿Se fijan? Ya, veamos un ejemplo rápidamente.
Dice, se estudian las ventas de los últimos años de una empresa de la que se sabe por una muestra de 30 meses que su media es 1,68 millones de dólares por mes. Se sabe que la varianza de la población es 0,34 millones de dólares al cuadrado mensual. Y me pide determinar un intervalo de confianza para la verdadera media mu de las ventas con un 95% de confianza. Entonces, aquí empieza. Si el nivel de confianza 1 menos alfa es 0,95, entonces alfa será 0,05 y por lo tanto alfa medio será 0,025, que es el ejercicio que acabábamos de hacer aquí. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, ya sé que los puntos Z de alfa medios que delimitan la región de confianza del 95% son 1,96. Bien, y aquí tenemos el intervalo. Entonces simplemente es reemplazar. Reemplazar. El intervalo era X barra, ya me la daban, el promedio muestral, menos sigma, que ya me habían dicho, la varianza poblacional, por lo tanto, sacando la raíz tengo la desviación, aquí está, dividido por la raíz de n, que era 30, porque era una muestra de 30 meses, y multiplicado por el valor de z de alfa medios, que ya habíamos dicho, era de 1,96. Entonces aquí tengo el límite inferior y después el límite superior es el mismo, solo que en vez de restar todo esto, se lo sumo. Por eso hablábamos de la cantidad pivotal, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo ahora es 1,68 más menos esta cantidad que es a la que le vamos a llamar después una especie de error, ¿vale? Que es un poco el ejercicio que hacíamos cuando analizábamos la desviación típica, la media más menos la desviación. Bueno, ahora también es la media más menos esta cantidad pivotal que corresponde al error, ¿cierto?, de ese promedio. Y por lo tanto, con eso podemos conseguir el intervalo de confianza. Entonces, si uno desarrolla aquí, ¿cierto?, suma, resta, multiplica, etcétera, lo que vamos a tener es que la verdadera media, recuerden que eran las ventas, lo que estábamos estimando, ¿no?, de los últimos años de una empresa. Son 30 meses. Entonces, nosotros a través del intervalo de confianza hemos estimado que la verdadera media de las ventas promedio de los últimos 30 meses fluctuará entre 1,47 y 1,89 millones de dólares aproximadamente. Y eso con un 95% de confianza. Por supuesto que si la confianza cambia, cambiará el intervalo. Imagínense que en vez de trabajar con un 95% de confianza, queramos trabajar con un 99%. Entonces tenemos que empezar aquí otra vez a hacer el cambio. Imagínense, por ejemplo, nada más, ¿no? Imagínense 0,99 significa que alfa, entonces, 1 menos 0,99 sería 0,01, por lo tanto, alfa medio sería 0,005. Entonces, si vamos a buscar aquí alfa medios 0,005, se fijan que el punto Z de alfa medios va a cambiar. Y por lo tanto, si cambia el valor de Z, entonces el intervalo va a cambiar. ¿Se fijan? Entonces, un poco todo esto depende de los valores muestrales y, por supuesto, de los niveles de confianza con los que uno quiera trabajar. Normalmente en el área vuestra se trabaja con 95% de confianza o más confianza, pero no menos. 90, para hacer ejercicios uno puede trabajar con 90%, 93, 94, etcétera, pero en la práctica lo real,
lo que se hace en la vida real, no debe ser menor al 95%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 95% es una especie de nivel de confianza estándar, no escrito, y que es aceptado. Se entiende que el 95% de confianza es un nivel muy adecuado, es decir, te da un margen de error del 5% que es muy aceptable, ¿sí? Pero si empezamos a bajar ese nivel de confianza, ese margen de error aumenta. Imagínense, un 90% de confianza significa que el error va a ser de un 10%, y entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces, otra cosa que me parece importante, aprovechando el minuto que me queda, es que el nivel de confianza empieza a aumentar, el espacio del intervalo aumenta porque la probabilidad que el verdadero valor del parámetro esté ahí es más grande, ¿no? Pero lo que ocurre con estos puntos es que cada vez empiezan a ser más grandes, porque recuerden que se mueven de manera inversa. Disminuyo el área de probabilidad que queda a la derecha cuando aumento el punto, ¿sí? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. No puedo trabajar con niveles de confianza muy pequeños, porque lo que ocurre con el error, ustedes ya saben, el error termina siendo, ¿cierto? Si yo empiezo a mover esto, errores más grandes, niveles de confianza más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, allí hay que tener un cuidado para no caer en ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya ustedes tienen, al menos para trabajar con el intervalo de confianza para la media, con varianza conocida y varianza desconocida, porque la única diferencia va a estar en el intervalo, que en vez de trabajar con sigma podrán trabajar con S, y que en vez de ser la distribución normal estándar será una t-description. ¿De acuerdo? Así es que pueden trabajar en esto. Y el de la proporción, por supuesto, es también el mismo, porque recuerden que la distribución es normal. Por lo tanto, quitando el de la varianza, los demás todos son, ahí está, el intervalo de la proporción también, que es normal estándar. Tienen el estimador más menos el error. ¿Se fijan? Entonces tienen siempre la misma estructura los que obedecen a distribuciones simétricas. Ya la varianza la podemos ver el próximo día. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? Perfecto. Sí, ya sé que es mucha información. Sí, por eso tenían que venir con los modelos más o menos claros, porque como ahora empezamos a agregar más cosas encima de los modelos, entonces si no traigo lo otro listo, armado, entonces, claro. Pero bueno, con calma, vamos a ver solamente intervalos, los intervalos que hemos comentado ahora. El jueves vemos el de la varianza y vamos a trabajar solo con una muestra esta semana y con 2 muestras la próxima semana. ¿Vale? Así que nada, habrá una hoja de ejercicios para empezar a trabajar el intervalo de confianza para una muestra, y con eso vamos a estar durante la semana. ¿De acuerdo?